Hola, hoy hablaremos de los pagarés y cheques, qué son, un poco de sus antecedentes, elementos y requisitos, entre otras cosas. Bueno, primero que nada empezaremos con la definición del pagaré. Un pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete el deudor, como la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo. El pagaré nace en la Edad Media, antes de la letra de cambio. Comenzó a utilizarse en las ciudades del norte de Italia para evitar el riesgo de llevar efectivo en largos desplazamientos por caminos plagados de ladrones. En España, el pagaré se regula por primera vez en el Código de Comercio de 1829, pasando luego a ser regulado por el Código de Comercio de 1885, en cuya regulación únicamente se reconocía fuerza ejecutiva a la letra de cambio, pero no el pagaré. De esta forma, el pagaré cayó en desuso a favor de la letra de cambio. La Ley Cambiaria y del Cheque del 16 de julio de 1985, actualmente en vigor y norma básica reguladora del pagaré, equiparó letra de cambio y pagaré en casi todos los aspectos, incluido el referente a la fuerza ejecutiva. Esto provocó que el pagaré se convirtiera actualmente en el documento de crédito predominante en el tráfico mercantil por su simplicidad, menor coste y mejor adaptación a las ventajas derivadas de avances informáticos. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco del cheque, iniciando por su definición. El cheque es un título de crédito en el que una persona autoriza a otra para extraer dinero de una cuenta expresada en el documento, sin necesidad de contar con la presencia del titular de la cuenta bancaria. El maestro Joaquín Rodríguez Rodríguez dice que el cheque es un documento de origen inglés que surgió en el siglo XVIII en la práctica bancaria de Inglaterra. La misma palabra cheque, check, es de origen netamente inglés. No obstante, la primera ley que regula el cheque fue la francesa de 1865, por lo cual se introdujo y aclimató en Francia el uso del cheque. Ok, ahora vamos a hablar de las similitudes y diferencias entre el pagaré y el cheque. Primero, sus similitudes son que ambos suponen una orden de pago utilizada para abonar cantidades adeudadas. También son entregados por un emisor, una entidad financiera o una persona a un beneficiario, al que se autoriza a cobrar una determinada cantidad de dinero. Al igual, tienen una fecha de emisión y la firma del emisor manuscrita y pueden ser utilizadas por empresas o particularmente. Sus diferencias. Una de sus principales es la fecha de cobro. El cheque puede ser cobrado desde el momento en que se expide, mientras que el pagaré tiene un lugar y una fecha de cobro establecidos. Al igual, en el cheque siempre participa la entidad bancaria, mientras que en el pagaré no. Los pagarés deben ser emitidos por una persona física o jurídica en concreto, es decir, no se aceptan los llamados al portador. En cambio, no hace falta emitir los cheques para una persona en particular. Otra es que, a diferencia del cheque, el pagaré puede ser avalado por terceros, contra los que se ejecutará el cobro en caso de que el emisor no disponga de fondos en la fecha estipulada. Por su parte, el cheque solo puede estar avalado por la entidad financiación emisora, nunca por un tercero. ¿Cuáles son los elementos esenciales y requisitos de un pagaré? Bueno, uno de los elementos más importantes es el nombre del emisor, quien promete pagar una cierta cantidad al prestamista dentro de un periodo de tiempo estipulado. También el nombre del girado es la otra parte involucrada en cuyo favor se realiza el pagaré, y el beneficiario es el destinatario final del instrumento y por consiguiente del pago. Es importante que se vea la promesa incondicional de pagar. En ciertos países debe estar visible la palabra pagaré en el documento. En otros es suficiente utilizar una frase que establezca claramente que existe el compromiso de pagar. El monto, la suma de dinero que recibirá el beneficiario, deberá figurar claramente en el documento. Una buena práctica en muchos países es escribir la cantidad dos veces, una en números y otra en palabras. La fecha de vencimiento, esta es la fecha en que se realizará el pago del pagaré. Y por último, es de suma importancia la firma del creador. La firma es la fuerza vinculante del pagaré y es la prueba formal quien lo creó acepta el contenido del documento y se compromete a pagar. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales y requisitos de un cheque?
los elementos más importantes, por ejemplo, son los datos de la entidad bancaria y sucursal de la cuenta sobre la que se ha de efectuar el pago, domicilio, teléfono, email, etc. Código cuenta cliente y código IBAN. Esto es muy útil si el cheque es cobrado a través de una entidad de otro país. Igual, el importe del cheque expresado en números. Es aconsejable comenzar y terminar dicho importe con una almohadilla. También, persona a favor, física o jurídica de la que se emite el cheque, aunque también puede ser al portador. Igual, el importe del cheque expresado en letras. En caso de duda, esta es la cantidad que prevalece. Si no se rellena todo el espacio, suele rellenarse con una raya horizontal. También lugar y fecha de emisión del cheque, serie, tipo y número de documento, que en cada cheque es único, y el lugar reservado para la firma de quien emite el cheque. Algunas recomendaciones al llenar un pagaré son: si el acreedor te pide que llenes algún formato de los pagarés que venden en las papelerías, procura no dejar ningún espacio en blanco. Al igual, si tu acreedor te pide que dejes la fecha de vencimiento en blanco, solo tacha el espacio correspondiente para que no lo puedan llenar posteriormente. Cuando firmes el pagaré, de preferencia anota delante de tu nombre la leyenda no negociable. Esto con la finalidad de que tu acreedor no le pueda endosar el documento a otra persona. También, cuando estés pagando el pagaré en parcialidades, pídele a tu acreedor que al reverso del mismo anote la cantidad pagada y que firme en el mismo. O al menos pídele que te firme un acuse de recibido. Por último, en el momento que termines la deuda, siempre pídele a tu acreedor que te devuelva el pagaré, ya que mientras tu acreedor tenga el pagaré en su poder, la deuda sigue viva.